Buenos días, alegría. Nos toca continuar con el capítulo El Día de las Palmas, que está en la página 1640. La anterior charla hemos avanzado un poquitito, justamente la parte en que el maestro, según Josefa, dice acá, era el momento en que Yahshua, forzado por la insistencia de Simónides, Judá y Faquí, montaba un caballo pequeño que los árabes llaman tordillos por el color blanco ceniza de su pelo. Y nosotros tradicionalmente teníamos el conocimiento que el maestro entraba en un burrito. Hasta esos pequeños detalles no nos ponemos a pensar que tal vez evidentemente pudo ser un caballito, no un pony, sino un caballito, y que no faltaría alguien que diga, sí, el maestro estaba entrando, ¿y quién entraba? Un caballo, no sé, tenía pinta de burro, era un burro, entonces, con eso 2000 años después se me ha quedado como burro y no como caballo, ¿no? El efecto chisme es siempre deformador de la información. Pero bueno, justamente el maestro ingresa y había tanta algarabía, tanta gente que lo daba por bienvenido, que era motivo justamente para que la gente del Sanedrín se molesten. Y justamente en la página 1643, cuando la gente dice, Hosana al hijo de David, bendito sea el que viene en nombre del Señor, estaban viendo en la terraza justamente Claudia y Pilatos. Y dice, Claudia y Pilatos en la terraza del palacio del monte Sión se miraban el uno al otro y ella decía, dime ahora si ese hombre no es un ungido de los dioses para ser dichoso a este mundo. La voz del pueblo es la voz de Dios, dice un axioma de filosofía antigua, dijo Pilatos como hablando consigo mismo, mientras seguía mirando el oleaje humano que se acercaba hacia el templo, llevando en medio al profeta del manto blanco, que a distancia aparecía como un cisne con alas abiertas. Justamente había tanta gente acá que el maestro tiene que adelantarse ante toda la gente para poder dar el discurso de aquel día. Y este discurso va a ser motivo una vez más para que el Sanedrín ya dé por hecho la idea de deshacerse del maestro desde un punto de vista legal. Más adelante veremos justamente cómo planean esa parte. Entonces el maestro justamente se acomoda en un lugar porque la gente no podía entrar ya más y la gente del clero, los doctoras, los escribas, los príncipes sacerdotales, todos estaban en la terraza del templo husmeando que hacía el maestro. Y el maestro se da cuenta, pero hace como si no se hubiera dado cuenta y de igual manera lanza su discurso. Es un discurso muy bello, muy lindo. No lo voy a contar entero porque el próximo capítulo sí merece, bueno, todos merecen la pena leerlos. Pero aquí vamos a saltarnos un poquito a la página 1641. Entre todo lo que dice el maestro de su discurso, hay una parte que me gusta mucho, que nos viene bien a todos. Al final de la 1645 dice, si en los corazones anidan como víboras los malos pensamientos y los codiciosos deseos en contra de vuestro hermano, ¿de qué servirá que claméis, Padre nuestro que estás en los cielos? Es un claro ejemplo porque creo que esto nos pasa a nosotros día tras día. Tal vez no de una manera tan egoísta como se enfoca aquí con la parte del Sanedrín, pero egoísmo más menos pequeño, más menos grande, sigue siendo egoísmo y pasándolo a nuestra vida en la actualidad, ¿cuántas veces nosotros estamos despotricando contra el prójimo, como se dice? Renegando contra el prójimo, renegando contra tal político, renegando contra el tal de la otra oposición, realmente sintiendo hasta malestar. Eso me ha pasado, fuera broma, la otra vez estaba ahí en la farmacia y en esas charlas de chismerío como en las peluquerías, ¿no? Igualito con la farmacéutica, ¿y qué opinas y todo eso? Y entró una señora que me decía que basta que le mencionen el nombre de tal político, se ponía mal, se indisponía. Fuera de broma, realmente le afectaba tanto, se enfurecía tanto con este personaje político, no voy a dar nombres, que se ponía mal.
Y cuando minutos antes me hablaba de que ella se sentía muy feliz estando en soledad. Entonces, usando este tipo de ejemplos, cuando de pronto tenemos esos lapsus en nuestra vida, porque de pronto podemos ser buenas personas, buenos tipos, buenas tipas, buenitos, no hacemos daño a nadie, pero de pronto nos pone un par de cosas y nos sale por dentro esa furia y nos damos cuenta que adentro tenemos mucho de carcomido, mucho que no huele bien. Entonces, si eso está así, ¿con qué cara pues vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos? Cuando elevamos nuestra oración al Padre, más de una vez menciona al Maestro que es una unión, es como una cita de amor, donde se está llevando lo más puro de nuestra parte, lo que mejor podemos de nuestra parte. Entonces, ¿con qué cara podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, cuando acabamos de decirle a nuestro vecino hasta de qué se va a morir? ¿No? Entonces, un serio llamado de atención para nosotros, para realmente, antes de entrar con el alma medianamente limpia a una oración, es ver cómo estamos, cómo ha sido nuestra almografía, nuestro día de hoy, si realmente estamos en las condiciones, sin egoísmos, sin que aniden víboras o malos pensamientos en nuestros corazones, para que realmente podamos decir con toda la cara limpia, Padre nuestro que estás en los cielos, y recién empezar nuestra oración. Más abajito dice, os engañan miserablemente los que os dicen que para purificaros de vuestras miserias y debilidades, os basta presentar ofrendas en los altares del templo. Ya habéis oído las palabras que el Señor dijo al profeta Isaías, harto estoy de holocaustos, no me presentéis más vanas ofrendas, lavad y purificad vuestras almas, limpiad de iniquidad vuestras obras, buscad el bien y la justicia, y entonces estaremos a cuenta. Hasta aquí leo. Allá decían que bastaba con presentar una ofrenda para borrar nuestras miserias y debilidades. Eso sigue pasando ahora. Tenemos una vida de determinada manera, llevamos, como les digo, ¿no? Técnicamente somos buenas personas en líneas generales, pero por abajo todavía tenemos muchas cosas que limpiar. Tenemos mucha basurita debajo de la alfombra todavía. Y a veces cuando nuestra alma está un poco que en deuda, lo que hacemos es, mandamos a hacer misas, es muy común, o mandamos a hacer plaquitas, como que con eso vamos a limpiarnos, en este caso no con ofrendas como hacían en ese entonces, pero sí de otra manera, desde llevar regalos inclusive a los altares, o desde prender las velitas como que tratando de ganarnos ese pasaporte para que el Padre nos escuche. Pensando que con dar la vela ahí, dar un Padre Nuestro, no niego el arrepentimiento, ni mucho menos, pero a veces pensamos que con eso estamos comprando nuestro pase. Centurias atrás era mucho más evidente, y esto lo saca a relucir muy fuerte Lutero cuando se queja de la iglesia, de cómo si tú tenías cierta cantidad de plata, podías liberar a tus familiares y hacer que pasen al estado celestial. Si tenías un poco de platita, iba. Si no, bueno, uno se podía prestar, ¿no? Podía hacer la inversión de salvarse a sí mismo, inclusive total. Se pagaba, después hasta se podía morir sin pagar la deuda, total. Ya le había pagado al clero, ya estaba asegurada su ida al paraíso. Y eso pasa. Pero, como muchas veces nosotros estamos con el remordimiento y la única forma que encontramos es hacerle una ofrenda a la Virgencita, hacerle la promesa de que vamos a ir de rodillas más o menos, que vamos a dar largos trechos solo por fe. Esto nos dice el Maestro. Cuando hayáis pecado en contra del amor de Dios y del prójimo, que es el mandato supremo que está sobre todo mandato, arrepentíos de corazón y deshaced el mal que habéis hecho a vuestro hermano, mediante un bien que le compense el daño, y entonces vuestro pecado quedará perdonado. Si le hemos hecho daño a alguien, nos arrepentimos y ponemos 100 velas en el templo, igual la persona va a seguir con los problemas que nosotros le hemos causado. Por ende, no va a solucionar nada. Pero parecería que es más directo y aseguramos nuestro pasaporte al perdón comprando las 100 velas, pidiéndole perdón al Padre, en vez de utilizar, por dar un ejemplo, ese tiempo o ese dinero en resarcir el daño que hemos hecho. ¿No es cierto? Paso un poco más, dice,
La piedad y la misericordia son las flores preciosas del amor fraterno. Son el divino manantial que lava todas las manchas del alma. Corred a lavaros en esas aguas purificadoras, más aún que las del Jordán, bendecidas por la palabra y la santidad de Johanan el profeta, mártir que vivía de miel y frutas silvestres por no recibir donativos de ninguno de vosotros. Salto a la página 1600, es la misma, más abajito, 1646. Esta idea que voy a lanzar ahora no tiene mucha relación con lo que acabo de mencionar, pero no deja de gustarme mucho. Dice: cuando veáis a un hombre que nada os pide y que todo os lo da por amor al bien y a la justicia, corred detrás de él, porque ese es un hombre de Dios. A él pedidle la verdad, porque ese hombre ha merecido recibirla, no para él solo, sino para darla a todos los hombres. Y la verdad os hará grandes, fuertes, invencibles. La verdad de Dios os hará libres. Y se complementa en la página 1647 diciendo, a la mitad: buscad a Dios sabiduría y amor en la grandiosidad infinita de sus obras que resplandecen a vuestra vista, y no le busquéis entre el humo nauseabundo de las bestias que se degüellan y se queman como ofrenda al Señor y dueño de toda vida que palpita en la tierra. Acercaos al altar de Dios con el corazón limpio de odios, de perfidias y de vilezas. Acercaos con las manos llenas de las flores santas de la piedad y del amor que habréis derramado sobre vuestros familiares, amigos y conocidos, sobre todos los seres que cruzaron vuestro camino. Acercaos con el alma rebosante de perdones, de nobles propósitos y de elevadas aspiraciones. Y sólo entonces nuestro Dios amor os reconocerá por sus hijos, os cobijará en su seno y os dirá, contemplándoos amorosamente: porque veo reflejado en vosotros mi propia imagen, que es bondad, amor y justicia, porque habéis hecho de mi ley vuestro camino eterno. Entrad en mi reino de luz y de gloria, a poseerle en dicha perdurable, conforme a la capacidad que puede caber en vosotros mismos. Para mí, realmente esta es la mejor manera si estás dando buenos pasos cuando te topas con alguien a quien le pides un consejo espiritual o que tratas de tener un modelo de persona que te guíe en tus inicios del camino espiritual o ya avanzado inclusive. Cuando aquella persona que nada te pide a cambio y que todo la da por el bien y la justicia, en esa persona sí puedes confiar. Pero si te da todo lo que le pides y al final te pasa la factura, o te insinúa que por ahí hay un lugar donde puedes ayudarlo económicamente, eso creo que ya es un poco más complicado. En esta nueva era hay muchas personas que justamente ayudan como guías espirituales, como guías terapéuticos en las más variadas ramas de este mercado súper esotérico de la nueva era. Y no siempre es con la mejor de las intenciones. A veces es llana y únicamente por una cuestión económica. Y eso yo mismo lo he vivido en carne propia, lo he podido ver. Cuando de pronto uno pasa, supongamos que el curso X tiene 10 niveles para ser supermaestro en tal cosa. Mucha gente pasa el curso 2 y empieza a cobrar para instruir a los del curso 1. Eso es muy típico. Y de pronto empieza a correr una serie de competencias de quién es el mejor y el más preciso. Me acuerdo, una vez estaba en Buenos Aires, estaba viendo la publicidad de uno de esos canales, donde decía, el maestro tal cual, experto en Reiki tantos. Pasaban 10 segundos y era la misma publicidad, pero el supermaestro de tal lugar, con el verdadero Reiki de tal lugar, solo a tantos pesos por la cita, ¿entiendes? Y era totalmente comercial. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto realmente confío en esto? Obviamente uno dice, de algo hay que vivir, pero si tenemos la fe suficiente, creo que de algo viviremos más allá de lo que sepamos hacer nosotros con nuestra dádiva en este caso. Porque hay mucha gente que tiene la dádiva de curar
la dádiva de manejar energías para la mejora de una persona, no voy para nada en contra de eso, pero sí realmente tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente, ya les digo, lo hace simplemente por esa prisa de aprender algo para después con eso ganarse el pan. Y creo que ahí entramos, mucha gente eso lo hace con seriedad, porque realmente quiere ganarse el pan de cada día con eso, y eso para nada es discutible, pero sí la persona que realmente está tomando muy en serio su camino espiritualista va a tomar muchos parámetros en cuenta antes de meterse a algo. Desde empezar de no meterse en el karma de la persona, de no cargar karma ajeno, de no mezclar energías. Imagínense, es como si uno de nuestros amautas se fuera al Tíbet a sanar a los Dalai Lamas, a los lamas, por ejemplo. Es otra energía. Y lo mismo y viceversa. Y acá, con todo este boom del internet y de la nueva era, te ofrecen, como lo dije alguna vez en un programa de Contacto, las 7 fumadas poderosas, más la uña de gato, más el reiki, y más la fuerza y energía solar para que te cures. Todo por el módico precio de... Y creo que ahí estamos mal. Creo que realmente hay muchos charlatanes y más aún tener mucho cuidado qué es lo que nos ofrecen. Realmente, porque nosotros mismos podemos meternos en serios problemas. No sabemos con qué persona estamos tratando, no sabemos si es una persona digna de confianza, de prueba venir con todos sus gremlins amigos, y uno se mete a eso, él más se contagia, por decirlo así. Pero para mí un gran síntoma es cuando dice, cuando veáis un hombre que nada os pide y que todo os lo da por amor al bien y a la justicia, corred detrás de él porque es un hombre de Dios. Para mí esa es una de las mejores señas de que esa persona realmente está en el camino del Padre. Y en relación al mensaje para nosotros, cuando dice, acercaos al altar de Dios con el corazón limpio de odios, de perfidias y de vilezas. Acercaos con las manos llenas de las flores santas de la piedad y del amor. Estas palabras que menciona la autora, cuán realmente, hoy en la noche, al hacer nuestra retrospección antes de dormir, pensemos realmente si nosotros durante el día hemos cumplido estas reglas ISO 9001 que yo les digo, estas normas de calidad del espiritualista, de poder seguir con la conciencia limpia antes de dormir y saber que le podemos orar al Padre con el corazón limpio de odios, de perfidias y de vilezas. Pero en serio, desde la cosa más pequeñita, la anterior charla decíamos que el Padre se iba a fijar hasta el vaso de agua que das a la persona que te lo pide. Hasta esa ayuda se iba a fijar. De la misma manera también se fijará cuán transparente es nuestro corazón y si tiene dobleces o no. ¿De qué sirve realmente meternos a leer libros, a entrar a seminarios, entrar a charlas, a hacer cursos de esto, del otro, si en la noche seguimos detestando al compañero de al lado del trabajo, que me la tiene entre ceja y ceja? O sea, sí, él se puede rayar contigo, enojar contigo, pero la cosa es tú te enojas con él. O sea, no eres, ¿cómo dicen? Anillito de oro, ¿cómo es para caerle bien a todos? ¿Qué es? Moneda, ¿no? Anillito, cadenita, esclavita de oro. Ya, monedita de oro. Pero, si la otra persona de pronto tiene sus envidias, sus cosas, ok, allá ella, pero no tú, no tú. Y una vez más, creo que la mejor manera de echarse a dormir, a descansar, pero realmente con el alma tranquila, es hacer esa retrospección. Y si pescamos de por ahí un momentito en el que medio que nos hemos ido por otro lado, qué mejor momento para transmutarlo, para disculparnos con nosotros mismos, con esa persona, darle una disculpa al alma de esa persona, y recién, con ya la mente, el corazón y el alma limpia, recién poder decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Ya. Salto. Aquí ya viene. El maestro acaba de dar su discurso, página 1648. Termina de dar el discurso y dice, un clamoroso hosana resonó como una tempestad y al mismo tiempo una lluvia de piedras cayó sobre parte de la multitud. Algunos gritos hostiles brotaron ahogados entre los entusiastas aplausos que tributaba el pueblo al profeta de la paz y del amor. Bajo un poquito más. Aquí será tu proclamación, Yahshua, en cuanto llegue la venia del César,
le dijo Judá con un entusiasmo que parecía ya una realidad. El maestro le miró tristemente y volviendo sus ojos a Faquí, les preguntó a entrambos: ¿habrá heridos a causa de las piedras que arrojaron? Salto, porque es importante este tema de las piedras. Salto a la próxima página. Dice: algunas detenciones de sujetos encontrados aún con el saquillo de piedras a medio vaciar dieron por resultado declaraciones nada favorables a las autoridades del templo y al rey Herodes, que desde el palacio Asmoneo había presenciado el desfile de la muchedumbre, mientras por la poterna de sus establos y caballerizas salían grupos de hombres con sacos de piedras. Pasó hace 2000 años y pasa actualmente. No, que la oposición, no, que del oficialismo, así pagados, igualito. No hemos cambiado en 2000 años. Más abajo dice: tuaregs, árabes y montañeses galileos esperaban ansiosamente las 3 clarinadas de señal para lanzarse como un aluvión a las faldas del monte Moria, en cuya cima se levantaba el templo y la torre Antonia, las 2 grandes fuerzas que gobernaban a Israel. Toda la gente de Judá, de Faquí, del Shefilderim, todos ellos estaban listos, más otras gentes más, prestos a recibir la señal, esperando primero la venia del César para proclamar a Jesús como el rey de Israel. Todos estaban listos, todos estaban esperando, pero el Mesías, en este caso Yahshua, nunca les decía si va a pasar esto, nunca. Y mientras pasaban los días, esa sensación de seguridad en Judá, en Faquí, en todos ellos, se va debilitando. A ver, voy a saltar al próximo capítulo. Sí, porque justamente aquí al finalizar este capítulo le preguntan al maestro, le dice: ¿cómo te ha gustado que haya tanta gente? Estamos listos. Todos ya estaban preparando la gran fiesta para que el maestro sea el rey. Y justamente cuando están en el cenáculo, el maestro levantó su copa y dijo con extraña emoción en su voz: fue Israel el primer invitado al amor fraterno que debe unir a todos los hombres de la tierra en un abrazo eterno. Y os invito a brindar porque Israel ocupe el sitio que le corresponde en el concierto divino, sintetizado en estas palabras de bronce: libertad, igualdad, fraternidad. El aplauso que siguió estas palabras fue delirante, pero Faquí dijo al oído de Judá: ni una palabra conseguimos arrancar de Yahshua que nos prometa la realidad de nuestro sueño. Es verdad, empiezo a dudar de que los acontecimientos que han de venir, le contestó Judá levantándose como todos hacían. Cuando el maestro dice que Israel iba a ocupar el lugar que le corresponde en el concierto divino y que las palabras sintetizadas eran libertad, igualdad y fraternidad, ¿cómo se iba a conseguir la libertad, la igualdad y la fraternidad? Simplemente con el amor al prójimo como a sí mismo. No con otro tipo de revoluciones, sino por la evolución del amor. Saltamos al próximo capítulo, que titula Los últimos días, página 1653. Mientras esto pasaba en el austero palacio de Itamar, allá en el palacio del monte Sidón donde residía Pilatos, estos 2 lugares estaban muy, muy cerca, por lo que la servidumbre de ambos palacios estaba en constante contacto. Entonces era una situación para que Claudia, la esposa de Pilatos, aprovechara de conversar con la servidumbre para enterarse lo que hacían los del Sanedrín. Porque justamente dice: entre la servidumbre de Caifás había un joven esclavo egipcio que amaba a una de las esclavas galas de Claudia. Y estos eran los hilos que la esposa del procurador utilizaba para saber cuánto allí se tramaba en contra del profeta bueno que pasaba por la tierra como una bendición de Dios y cuya palabra era odiosa para los malvados. Más abajito pongo, dice, ya pensando en la misma gente de Sanedrín, de los doctores, dice: algunos aconsejaban un asesinato oculto a traición. Están hablando de Jesús. Pero aquellos malvados jueces, sacerdotes, doctores y el pontífice mismo querían que la muerte tuviera la apariencia de una condena legal, a fin de que la más negra nota de infamia
cayera sobre el impostor que se dejaba aclamar como Mesías Salvador de Israel. Si la asesinamos a traición, decía el astuto Hanán, quedará como un mártir, víctima de un vulgar malhechor, y su memoria seguirá honrada por el pueblo. En cambio, si le sometemos a juicio por apropiarse del nombre sagrado de Hijo de Dios y le condenamos a morir lapidado o crucificado conforme a la ley, pasa a la categoría de un público impostor y sacrílego, y eso lo hará aborrecer del pueblo, que lamentará el haber sido tan vilmente engañado. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué al maestro lo crucificaron y no lo asesinaron directamente? Cuando vemos las películas de Pascua, sí, lo condenan directo a la cruz, pero ya sabemos que antes lo están como que fastidiando, lo están molestando, para hacerle pisar el palito, como se dice al maestro, para que a la más mínima palabra lo metan a la cárcel y lo crucifiquen. Pero si realmente caía tan mal el maestro, ¿por qué no lo asesinaron directamente? Nos hemos puesto a preguntar esa parte y vemos que los hilos de la política se movían de una manera de lo más truculenta también en ese entonces, y que había que buscar una forma legal de sacárselo del paso al Maestro Jesús. Por ejemplo, más abajo en la página 1654, dice: de seguir el profeta Nazareno en libertad, pronto se verían todos ellos apedreados por el pueblo, que empezaba a descubrir la defraudación de sus ideales religiosos, sepultados por la desmedida ambición de los mercaderes del templo. Llegó la noticia a Claudia, y de ella pasó a Nebai, a Judá, Faquí y Simónides, que eran el alma de toda organización defensiva de la causa del profeta. El príncipe Judá no se alarmó mayormente, pues el Sanedrín nada podía hacer sin el consentimiento del procurador romano, es decir, de Pilatos. No contaba con la audacia de los viejos rabinos envenenados de envidia por el triunfo del Mesías entre el pueblo. Baja un poquito más, dice: Nebai callaba, y en su mente se dibujaba la visión de Bercia y el presentimiento de María, sus dos íntimas confidentes en el poema santo del amor que las unía al Hijo de Dios. Ella creía que el profeta estaba viviendo los últimos días de su vida terrestre y no podía resignarse a no tenerlo ya más en este mundo. Como verán, aquí ya se empiezan a tejer los hilos. Ya Bercia había tenido una visión donde ve la crucifixión del maestro. María de Magdalo también ya había tenido la visión. María, Miriam, la madre del maestro, también ya la tenía muy claro que algo iba a pasar. Las mujeres las tres Marías eran las más sensibles, por darle un nombre a esta situación. Judá, Faquí y compañía seguían todavía, como yo digo, opeando, pensando que iban a coronar al maestro como rey de Israel. Mientras que en este caso las mujeres, mucho más sensibles, mucho más agudas en su sentir, sabían que esto no era chiste. Dice: las mujeres estaban como temerosas y entristecidas, y en los amigos íntimos y discípulos del maestro empezaba a circular una vaga inquietud muy parecida al sobresalto. Y bajamos a la última parte de este capítulo, en la que dice: el maestro se había dejado ver entre el pueblo en la sinagoga de Zorobabel y en la de Nehemías, donde había contestado en público preguntas que le dirigieron fariseos y doctores enviados por el Sanedrín, buscando tenderle lazos para comprometerlo con el gobierno romano. Ahí es donde le dicen lo de la moneda, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por ejemplo, de lo que tenemos nosotros de conocimiento. Si conseguían esto, la prisión y la muerte vendrían solas, sin que el Sanedrín tuviera que intervenir directamente en ello. Trataron de exasperarlo con preguntas insidiosas, bajas y ruines, cargadas de mala intención. Con un admirable dominio de sí mismo y una serenidad a toda prueba, demostró él en todo momento la superioridad moral y espiritual que lo colocaba a gran altura sobre sus adversarios. ¿Qué hubiera pasado si esto lo trasladáramos a nuestras épocas? Spot publicitario aquí, spot publicitario allá, a mezclar la información, que este nazareno no es así, que este nazareno... Ya se imaginan toda esa guerra sucia
que actualmente, lamentablemente, todavía espero que ya no haya, sí, vamos a decretar, ya no va a haber, ya no hay, chao, fuera. Pero eso es lo que pasa, eso es lo que ha estado pasando y eso es lo que pasaba allá. Estaban esperando que el maestro suelte una para que el Sanedrín esté limpio de la condena al maestro. Pero no sabían con quién se topaban. Ya. Ahora sí, pasamos al capítulo, este que acabo de pasar es re breve, son unas cuantas hojitas, son 2 en realidad, es muy breve. Y ahora viene el de la despedida, capítulo de la despedida, que es en la página 1657. Este capítulo es un poco más largo porque de ahí inmediatamente viene el capítulo de Getsemaní. Y ahí ya, a mí al menos el corazoncito se me empezaba a fruncir, a arrugar, porque es muy doloroso. Bueno, dice, llegó por fin la tarde en que según los rituales de la ley debían comer el cordero pascual y el maestro quiso celebrar esa cena solo con sus 12 discípulos íntimos. Eran ellos los fundamentos de su escuela de amor fraterno, de su escuela de vida común, sin egoísmos, sin intereses, una perfecta hermandad donde ninguno era mayor ni menor, sino que todos tenían iguales deberes e idénticos derechos. Fue elegido para esto el cenáculo de la mansión adquirida por María de Mágdalo para hospedaje de los peregrinos venidos de Galilea. El maestro solo quería estar con sus 12. Después abrió las puertas para que viniera toda la gente que estaba ahí. Si se ponen a ver, cuando vemos el típico cuadro de la Última Cena, que inclusive más de un autor quiso especular con que ahí había una mujer, bla, 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 con esto, siempre conocemos partes muy limitadas de la historia y nunca vamos más a fondo. Lo que me gusta de este libro, más allá de la veracidad o no, es que te hace pensar un poco, hace que tus neuronas un poco funcionen y traten de discernir qué es lo que pudo haber pasado. Dice, voy a bajar un poquito. Así que todo estuvo preparado, el maestro entró al cenáculo con sus 12 y ocupó la cabecera de la mesa. Cuando se vio rodeado por ellos, mandó cerrar las puertas y quitándose el manto, se dirigió a la piscina de las abluciones que se hallaba en un ángulo del pavimento. Llenó un lebrillo, se puso la toalla en los brazos y acercándose a Pedro se arrodilló ante él. El buen hombre se puso de pie de un salto y con un azoramiento infantil le dijo, «Maestro, mi señor, ¿qué haces?» «Es mi postrera enseñanza», le contestó el maestro. «Siéntate, Pedro, y déjame que lave tus pies, para que sepáis y os acordéis toda vuestra vida de que el mayor ha de ser el servidor de los más débiles y pequeños. Así lo haréis vosotros en memoria mía». ¿Qué mayor acto de humildad que ser el más grande, servir a los más pequeños? Normalmente, muchas veces aquí el más grande es el que tiene 80,000 personas detrás que se lo hacen por el trabajo, ¿no? Es muy raro y lo digo con mucha sinceridad, cuando estamos cerca de campañas políticas vemos a todos los candidatos con sus uniformes, con palas y picotas, besando a niños, besando aquí a Gil y Mil, termina la campaña, nunca más los ves. Realmente te das cuenta que es una farsa solo para ganar votos. Solo cuando están en campaña con grandes sacos de vituallas, comida, alimentos, etcétera, termina la campaña, chao, no los ves más. O de pronto tienes el programa abierto, obviamente no se puede ocupar de todo tampoco, ¿no? El candidato en este caso no puede estar en todos los lugares a la vez, pero es un claro ejemplo cómo no es parte del pueblo mismo. Es muy raro que sin que tenga salir por las noticias, en este caso el candidato o el presidente o el prefecto o el alcalde o quien fuere, esté con su gente, esté con la gente, que esté compartiendo día a día. Obviamente tiene muchas cosas importantes por hacer, pero curiosamente sí se da tiempo en época de elecciones. En otras épocas no. Y es aquí cuando el maestro nos dice de manera tan linda, y os acordéis toda vuestra vida de que el mayor ha de ser el servidor de los más débiles y pequeños. Así lo haréis vosotros en memoria mía. Pedro obedeció, pero sus ojos claros se inundaron de llanto
y sus lágrimas al rodar de su rostro caían silenciosas sobre las manos del maestro que le lavaba y le secaba los pies. Igualmente lo hizo así con los demás discípulos que en extremo conmovidos empezaban a comprender de que algo así como el juicio de Dios se cernía sobre ellos. Zebedeo y Juan lloraban como dos niños que temían algo en que ellos mismos no sabían precisar. ¿Qué significaba aquello? En razón de su poca edad, Juan fue el último e inclinándose al oído del maestro le preguntó con su voz sollozante: ¿por qué nos afliges así, maestro? ¿Quieres decirnos con esto que estamos manchados de culpa? Quiero decir que el más grande ha de hacerse pequeño, porque el reino de Dios, el reino de los cielos, es de los que se hacen pequeños por amor mío, le contestó, y dejando la toalla y el hebrillo, se cubrió de nuevo con su manto y se sentó a la mesa. Todas las miradas estaban fijas en él, que les habló así: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae a la tierra y en ella muere, solo se queda. Mas, cuando ha muerto enterrado en la tierra, entonces es que brota, florece, se cubre de espigas que se tornan en blanco pan. Qué linda alusión a lo que sería su sacrificio, que solo al morir podría hacer que florezca, brote con mucha más fuerza ese su amor, y que sea ese su amor el pan nuestro de cada día en nuestro alimento tanto físico como espiritual. Y dice: el que más ama su vida, más alegremente la pierde, porque sabe que la recobrará en la luz y la gloria del Padre. No sé cómo. Bueno, voy a saltar un poco más hasta que abren las puertas. Ya ingresa María de Magdalo, igual cubierta como siempre con el velo color violeta, y llevaba en las manos un vaso de alabastro, también para aprovechar de acercarse al maestro, de vertirle el vaso sobre sus pies, y poniéndose a llorar nuevamente. María de Magdalo realmente le tenía un amor muy grande, y todas las mujeres que entraron al cenáculo se precipitaron justamente a los pies del maestro. Y miren lo que pasa con su madre, con Miriam, en la página 1659, a la mitad más o menos. Dice: Miriam, de pie en medio del cenáculo, lo miraba con sus grandes ojos llenos de llanto, inmóvil como la estatua del dolor sereno que paralizaba sus movimientos, dejándole tan solo las dolorosas palpitaciones de su corazón. En todos los rostros había lágrimas, de todos los labios se escapaban sollozos, porque allí se desvaneció toda ilusión, toda esperanza. La cruda realidad pasó como una ola de escarcha helando la sangre en las venas. Una suave palidez de lirio había caído sobre la faz del maestro, cuyo sufrimiento interior se advertía a primera vista. Tendió su mirada sobre todos los que le rodeaban y se apercibió que Judas de Queriot había desaparecido de allí. Y como respondiendo a su propio pensamiento lleno de luz divina, dijo: ahora es glorificado el Hijo de Dios, y Dios es glorificado en él. Amigos míos, hijos míos desde largas edades, aún estoy en medio de vosotros y ya habéis perdido el valor. ¿Qué será pues cuando me busquéis y no me encontréis? En estos momentos, más cuando llega el momento de la crucifixión, se habla mucho en líneas espiritualistas que su gente le falló al maestro. Le falló desde el punto de vista de que perdieron la certeza, la fe. No en vano todos estaban en un mar de lágrimas, cuando el maestro les decía que era el momento glorioso, como decía: bien, quien más ama su vida, más alegremente la pierda, porque sabe que la recobrará en la luz y la gloria del Padre. Con tanta grandeza, su gente cercana como los discípulos no terminaban de entender, y ahí se dice que justamente los discípulos y mucha gente cometieron el error de no estar a la altura de las expectativas del maestro. Dice: porque os repito que donde yo voy, vosotros no me podréis seguir. Pero mi Señor, dijo Pedro acercándose al lado del maestro, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo pondré mi cuerpo y mi alma por ti. El maestro lo miró sonriendo y le contestó: uno de vosotros me entregará a mis enemigos, y ese ya no está aquí.
¿Dices que pondrás tu alma por mí? Oh amigo, la flaqueza humana es grande. Antes de que el gallo cante 3 veces esta noche, 3 veces me habrás negado. El buen hombre abrió desmesuradamente sus ojos e iba a gritar, llorando su fidelidad al maestro, pero él continuó diciendo: conviene que así suceda, para que yo beba hasta el fondo de la copa que mi Padre me ha dado. No se turbe por esto vuestro corazón, puesto que creéis en Dios y creéis también en mí, que fui enviado por Él. Como un padre escribe su testamento al final de sus días, también yo os doy el mío, que es como un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros, en la medida que yo os he amado a vosotros, para que en eso conozcan que sois discípulos míos. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y yo voy delante de vosotros a preparar para mañana el lugar feliz de vuestro descanso. Y si voy a prepararos el lugar feliz de vuestro reposo, vendré a buscaros en la hora de vida, tal como el buen hortelano recoge las flores y frutos de su huerto para adornar con ellos su propia morada cuando están en sazón. Muchas veces han habido muchos testimonios de gente que clínicamente ha estado muerta y vuelve, que mencionan que cuando el alma se desprendía del cuerpo, sus seres más queridos venían a recibirle, más de uno, y que era el momento realmente de dicha, en este caso, para esta alma recién desencarnada. Toda esa tristeza que tenemos cuando un ser querido se nos va y pensamos que ahora está dormidito, descansando en paz y gozando de Dios y no sabemos qué está haciendo, aparentemente cambia la figura cuando ese ser querido nos viene a recibir en el momento que nosotros desencarnamos. Entonces imagínense cuando aquí nos menciona el amado Maestro, que dice: y yo voy delante de vosotros a preparar para mañana el lugar feliz de vuestro descanso. Y no solo eso, sino dice: y me voy a prepararos el lugar feliz de vuestro reposo, vendré a buscaros en la hora de vida, tal como el buen hortelano recoge las flores y frutos de su huerto para adornar con ellos su propia morada cuando están en sazón. Porque donde yo estaré, estaréis también todos vosotros conmigo. Sabéis que yo voy al Padre y sabéis cuál es el camino. Las obras que realicé a vuestra vista en nombre del Padre, las realicé, y vosotras las haréis en nombre mío, si de verdad estáis unidos a mí. No se turbe vuestro corazón, ni tema, que el que está conmigo por la fe, el amor y las obras, con Dios está, y ninguna fuerza podrá derribarla. Ni os desconsoléis pensando que os dejo huérfanos y solos en este mundo, porque vendré a vosotros cuando vuestro amor me llame. Los que son del mundo y no me comprenden ni me aman, no me verán más. Pero vosotros que sois míos, me tendréis siempre entre vosotros, porque vivo. Soy eternamente, como asimismo viviréis vosotros. Me probaréis vuestro amor guardando mis enseñanzas y mis mandamientos. Y en todo aquel que me ama, el Padre y yo, haremos nuestra morada, y yo me manifestaré a él. He aquí mi último mandamiento: amaos los unos a los otros, tal como yo os he amado. En cada uno de vosotros dejo parte de mi propio corazón, y él os dirá lo que es el amor verdadero, sin interés y sin egoísmo, capaz de dar la vida por el amado. Así os he amado a vosotros, y así os amaréis vosotros también. Luego se puso de pie, y elevando sus ojos y sus manos hacia lo alto, oró a su Padre con infinita ternura: Padre mío, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Como me has dado potestad sobre toda carne y sobre todo cuanto existe bajo el sol, yo te he glorificado en la tierra y he terminado la obra encomendada por ti. Aquí el Maestro lanza toda su oración al Padre, hermosa, bella, y dejó el ambiente sobrecargado de un amor tan grande que toda la gente que estaba ahí estaba absolutamente como hipnotizada, como consternada, tremendamente emocionada. Justamente voy a leer las últimas palabritas que dice: que tu inefable piedad les envuelva como ternura de madre hasta el día no lejano en que yo pueda decirles como tú me dices a mí: ven, ven a mis brazos, porque has consumado tu obra y has conquistado mi don. Yo mismo, por eternidad,
de eternidades. La palabra pareció esfumarse en el ambiente sobrecargado de amor y de suprema angustia, y después de un breve silencio, el maestro abrió sus brazos y dijo con la voz temblorosa por la emoción: «Venid ahora a darme el abrazo de despedidas». Un rumor de ahogados sollozos contestó a sus palabras y todos los presentes se precipitaron a él. Su madre exhaló un débil gemido y se desvaneció entre los brazos de Ana y de María, que estaban a su lado y la sostuvieron oportunamente. El maestro la vio desvanecerse y su gemido le atravesó el corazón como un dardo candente. Con 2 pasos rápidos se acercó a ella y, besándola en la frente helada, en los ojos cerrados, en las manos que parecían de nieve, le decía suavemente al oído: «Madre, sé fuerte para beber hasta el fondo de la copa que el Padre nos da a ti y a mí en esta hora de alianza postrera». Imagínense cuán duro, pero cuán duro ha debido ser para esa madre saber lo que le iba a pasar a su hijo. Quienes son padres, quienes son madres serán, basta que le duela una esquina del cuerpo a su hijo, ya uno se desvela. Imagínense lo que sería todavía el sufrimiento para María de verlo al maestro en la cruz. Imagínense eso. Si cuando nuestros hijos, nuestras hijas vienen de pronto de la calle con un moretón, con algo, uno ya se sobresalta. Imagínense ver a su hijo así de maltratado frente a todos por una causa injusta. Realmente para esa madre ha debido ser un gran, gran dolor. Voy a saltar a la parte 1662. Aquí el maestro estaba despidiéndose de todos. María de Magdala era una de las que ya no soportaba el dolor de esta situación. María viene y se le prende al maestro, ¿no? Y dice: «Mujer», le dijo, poniendo sus manos sobre aquella cabeza agitada por los sollozos, «me ungiste con perfumes para la sepultura y quieres impedir que la muerte me abra las puertas de mi reino glorioso». Mas como ella no lo atendiese, él la llamó por su nombre: «María, ¿nunca desobedeciste mi voz y ahora no quieres oírme?». Ella se serenó de pronto y, levantándose del suelo, miró al maestro con sus ojos enrojecidos por el llanto. «Perdón, Señor», le dijo, «fue mi hora de locura, no quise hacerte padecer, pero fui vencida por el supremo dolor de este adiós para siempre». El maestro le puso su mano sobre los labios. «No ofendas al eterno amor, María. No digas nunca más esa dura palabra que no es digna de un hijo de Dios. Adiós para siempre. Eso es una mentira, y la mentira no debe manchar nunca los labios de un discípulo mío. Ya os he dicho, me voy al Padre y vendré a vosotros cada vez que vuestro pensamiento me llame. Os doy el abrazo de la despedida, pero os digo, hasta siempre, hasta siempre». Desligándose valerosamente de todos aquellos brazos que tendidos a él querían retenerlo, se lanzó como una exhalación a la gran puerta de entrada y salió a la calle. Era ya la 2ª hora de la noche, que aparecía cargada de silencio y de sombras. La luna, entre oscuros cendales de nubes, entraba y salía como una doncella asustada que vacilara entre quedarse o huir. Siguió caminando solo por la sombría vereda, y a poco le alcanzó Pedro, Santiago, Juan, Zebeo, Bartolomé y Felipe, Mateo y Nataniel, Andrés, Tomás, Tadeo y el tío Jaime. Llegaban unos en pos de otros, como si no todos se hubieran decidido al mismo tiempo a seguirle. «¿A dónde vamos, maestro?», preguntó Pedro, rompiendo por fin el silencio que los envolvía a todos como un manto color ceniza. «A nuestro sitio acostumbrado para la oración, al huerto de Getsemaní. Me son tan familiares y amigos aquellos viejos olivos entre peñascos mudos, que quiero también despedirme de ellos como de vosotros». Aquí van justamente al huerto de Getsemaní, y aquí hay una parte interesante, cuando Juan le dice al maestro lo siguiente, ahí al frente, a la página 1663. «Señor», dijo Juan acercándose al maestro hasta tocarle con su cabeza en el hombro, «¿por qué salió Judas precipitadamente apenas terminó la cena? ¿Es que fue enviado por ti a realizar compras según costumbre?». «No a compra, sino a venta», salió nuestro amigo del cenáculo. «Nunca pude quitarle la idea de que estorbaba y era el último en mi pequeña escuela.
recelaba de todos y hasta de mí. Fue el único vencido por el espíritu del mal que le ha hecho ver su conveniencia en conquistarse el favor del Sanedrín, delatando el sitio preciso donde su maestro se retira a orar por las noches. Eso es todo, no temáis. Lo que el Padre tiene dispuesto para su Hijo es lo que sucederá. Nuestro pobre amigo no ve aún las consecuencias de lo que hace. Que Dios tenga piedad de él. De haber sabido ese negocio, dijo Tomás, le habríamos atado de pies y manos para que no se moviera allí. Y unos y otros comenzaron a protestar a media voz contra el discípulo infiel, trayendo a la memoria los episodios pasados de la conducta de Judas, que desagradaron a todos. Desagrado que el maestro calmó con aquellas suaves palabras suyas. No juzguéis y no seréis juzgados. Y el piadoso manto de la tolerancia ha encubierto la oculta soberbia en el alma de Judas, que vivía como envenenado por no ser el más querido y honrado de la escuela del maestro. Debemos ser justos aún con los criminales y malvados, y es verdad que Judas cayó en la trampa tendida por el Sanedrín, que lo engañó miserablemente. Él nunca creyó que el maestro, cuya grandeza reconocía, fuera ajusticiado, pues bien sabía que el Sanedrín no tenía autoridad para ello. Este capítulo lo estoy leyendo casi en extenso porque realmente es la parte del quiebre con lo que pasa con Judas, y es del que menos información tenemos, y es por eso que además me encanta leerlo en extenso porque nos muestra la verdadera faceta, bueno, según la autora, de lo que pasa en ese momento. Y ya estamos terminando, y dice: queremos traerle con nosotros, le había dicho Hanán a Judas, en nombre del pontífice, a que haga ante la autoridad competente las declaraciones que necesitamos para juzgar si realmente es el Mesías anunciado por los profetas. Andar como anda, dejándose aclamar del pueblo como Mesías, libertador de Israel, como futuro rey de la nación, no conduce a nada ni se llega a nada. Y lo que sucederá de un momento a otro es que Herodes, de acuerdo con el César, se nos vendrán encima porque uno de nuestra raza y de nuestra fe deja propagarse estas ideas, que de ser pura ilusión nos pone a todos al nivel de los impostores vulgares que amotinan los pueblos. Así de astuto era Hanán, y así como chorlito cayó Judas. Si es el Mesías rey que se espera, un bien le haces y no un mal, uniéndote con nosotros para proclamar la verdad, y harás un bien al pueblo de Israel, que lo reconocerá en lo futuro. Y si os pareciera a vosotros que no es el Mesías esperado, había preguntado Judas buscando asegurar su posición. En ese caso, le había contestado Hanán, se le mandará callar o que salga del país para no agitar al pueblo con ilusiones sin fundamento. Las obras que le he visto realizar son mayores a mi juicio que las hechas por los más grandes profetas de Israel, afirmaba Judas. Solo con Moisés admite comparación. Yo os lo traeré, pero a condición de que no le haréis daño ninguno y me reconoceréis en el futuro servicio prestado a la causa. Bien, amigo, esperando cumplimiento de tu palabra. Aquí tienes 30 monedas de plata por si el encargo te ocasiona algún desembolso. Y Judas recibió el bolsillo con las 30 monedas de plata. El maestro, dijo, debe ir ahora hacia el huerto de Getsemaní en el monte de los Olivos, donde hace la oración todas las noches mientras está en Jerusalén. ¿Y por qué en ese sitio tan solitario y apartado?, volvió a preguntar Hanán, desconfiando de una emboscada planeada por Judas. Ese huerto pertenece a la antigua familia de la viuda Lía, parienta del profeta Nazareno, y debido a eso, él va allí como si fuera su propiedad. Bien, hemos terminado el negocio, dijo Hanán. Aún no, pues falta que me deis una escolta para traerle hasta aquí. ¿Cómo creerá que voy de parte vuestra si me ve llegar solo? Una sonrisa diabólica apareció en el rugoso rostro de Hanán, que veía bien tragado el anzuelo por Judas, cegado por sus celos y su soberbia que indudablemente le hacían pensar. 2 puntos. Ahora sí que no me veré postergado en la escuela del maestro futuro rey de Israel, porque ninguno entre los suyos fue capaz de hacer lo que yo he hecho. Veo que eres inteligente, le dijo. Vete al palacio del pontífice Caifás, que allí se te dará escolta. Yo tomo una litera y voy. Espérame en la portada de Caifás. Judas salió a la calle en la dirección indicada.
y a poco una litera cubierta llevada por 4 esclavos negros tomaba el mismo camino conduciendo a Hanan. Esta parte es fundamental para ver el giro que se da en la supuesta traición de Judas. Nosotros, yo particularmente hablo por mí, después de ver los sucesos del maestro, de todas las grandezas que hacía, que de pronto fuera traicionado por Judas, uno decía, ¿por qué Judas ha reaccionado de esa manera? Teniéndolo al maestro tan cerca como para que lo traicione y lo venda por 30 monedas de plata. En mi entender no había lógica. Josefa nos relata constantemente que Judas era el que no se sentía a gusto, se sentía como el menospreciado, como el último de los apóstoles del maestro. Sentía que todos lo opacaban. Y él justamente, haciendo este trato con el Sanedrín, él pensaba que gracias a él se lo iba a volver rey de Israel. Y por eso decide ayudar al Sanedrín. Pero no se estaba dando cuenta que con eso lo estaba vendiendo al maestro. Tradicionalmente conocemos simplemente que lo traicionó. Según la autora, según Josefa, Judas metió la pata, pero a fondo. Realmente la metió, se chaveó, como dicen unos, y todo por estar cegado por esa soberbia, por querer ser ahora el que Jesús le diga, sí, gracias a ti soy rey de Israel, gracias a ti que te has esforzado, que has ido a negociar con el Sanedrín para que todo esto salga positivamente. Eso pensaba Judas que iba a pasar. Jamás se le olió que estaba entregando el maestro al Sanedrín en bandeja de plata. Como les digo, esta charla ha sido bastante leída, porque realmente creo que valía la pena contar pedacito a pedacito lo que viene acá. Por la extensión del próximo capítulo, que es Getsemaní, no voy a leerlo en extenso, voy a leer un par de pedacitos nomás, porque de ahí ya entramos directamente a la recta final de Arpas 3, ya que después de Getsemaní viene el capítulo Yahshua ante los jueces. Estamos hablando de que nos queda el capítulo Quintus Arrius, el Palacio Asmoneo, el Gólgota, de la sombra a la luz y cumbres y llanuras. Así que calculo que en unas 4 o 5 charlas más estaremos acabando con el libro. Para quienes han seguido desde un principio Arpas 3, comprenderán la fuerte sensación que se tiene en la medida que se va avanzando página por página, y Josefa nos va describiendo cómo fue el proceso del juicio y de la crucifixión. De una manera tan sutil, en ningún momento te menciona cosas fuertes, pero es tan sutil que te penetra hasta el fondo del alma y realmente es un sacudón muy fuerte. Una vez más, este capítulo especialmente que acabo de pasar, lo he querido leer, como les digo, porque era necesario que tengamos clara la figura de qué es lo que había pasado con Judas y cómo fue la despedida con sus apóstoles, lo que entre comillas la gente llama la última cena, ¿no? Tenemos la figura que es la última cena, reparte el pan, el vino, y bueno, de ahí van al Monte de los Olivos, y es ahí donde sucede la traición de Judas, que no había sido tan traición según la obra de Josefa Luque. Así que nos quedan pocos capítulos, unas cuantas páginas, la cosa se pone súper interesante. Y bueno, será hasta la próxima charla donde toca leer Getsemaní. Eso ha sido. Gracias.